Para el caso de variables nominales o variables que tienen origen en una cuantitativa pero que han sido cortadas en categorías, interesa estimar proporción de casos en alguna de las categorías. Para ello, veamos como ejemplo simple para empezar el de la variable hermanos, que tiene las categorías 0 y 7. Observemos la distribución de frecuencias simple de esta variable antes para ver que no tenga casos perdidos en datos categorizados, tablas de contingencia. Veamos la variable hermanos sin particiones, directamente a las filas. Desactivamos chi cuadrado, desactivamos las relativas, pedimos solamente las absolutas. Tiene solamente esas dos categorías, 0 y 7. 0 son aquellos niños que no tienen hermanos, 7 los que tienen al menos uno. Vamos a estimar a partir de esta muestra la proporción de quienes tienen al menos un hermano, es decir, la proporción de quienes están en la categoría 7. Para ello, nuevamente, en el comando estadísticas, inferencia basada en una muestra, intervalos de confianza, introducimos la variable hermanos, que tiene esas categorías 0 y 7 solamente, y ahora, en el cuadro siguiente, ya no es la media lo que vamos a estimar, sino la proporción. Cuando marcamos proporción, se abre aquí un cuadro en el que nos pregunta a qué cosa vamos a considerar éxito. Se refiere a cuál va a ser la categoría de referencia, cuál va a ser la categoría cuya proporción calcularemos. En este caso, como lo que nos importa es calcular la proporción de niños que tienen hermanos, entonces consideraremos como éxito a aquellos casos que sean iguales a 7. Construiremos el intervalo del 95%, que es el valor por defecto habitual, y no más. Entonces, la variable es hermanos. El parámetro que se estima es la proporción de iguales a 7, es decir, la proporción de quienes tienen al menos un hermano. La estimación es 0,70. Este 0,70 es p-muestral, es la proporción de niños que tienen hermanos en la muestra. El error estándar de esa proporción, la cantidad de casos, 515, que efectivamente contestaron si tenían o no tenían hermanos. Los que faltan de los 539 originales son casos que quedaron en blanco porque no se obtuvo la información. Y los límites del intervalo son 0,66 y 0,74. Leído en términos de porcentaje, 66% y 74%. Lo cual quiere decir que hay una confianza del 95% que el intervalo que va del 66% al 74% contiene a la verdadera proporción de niños de toda la población que tienen al menos un hermano. Puede suceder que la variable que estamos considerando no sea inmediatamente dicotómica como en este ejemplo, o ni siquiera nominal. Por ejemplo, podríamos trabajar con la variable puntaje en la escala mental de la prueba de Bailey. También podemos utilizar proporciones si consideramos alguna categoría de interés particular. Por ejemplo, en esta escala, sabemos de esta escala que los puntajes que están por debajo de 70, es decir, 69 o menores a ese puntaje, corresponden a niños con un desarrollo significativamente demorado. Si queremos estimar cuál es la proporción de niños con desarrollo significativamente demorado, deberíamos estimar cuál es la proporción de niños que alcanzan un puntaje que está de 69 para abajo. Para ello, en el comando de la solicitud de los intervalos de confianza, control R, quitamos hermanos, introducimos la variable que nos interesa. Hagámoslo, por ejemplo, para la escala mental, también podríamos hacerlo para la escala motora. Y ahora solicitamos la proporción de quienes consideraremos como éxito, en sentido estadístico, claro está, la palabra éxito, a aquellos que tengan puntajes de 69 para abajo, es decir, los que sean menores o iguales a 69. Aquí dice
menor o igual a 69. Internamente, esto equivale a dicotomizar la variable by ment, que es una variable cuantitativa, en dos grandes categorías: la de los puntajes de 69 para abajo y la de los puntajes de 70 y superiores. Vamos a calcular entonces con este procedimiento la proporción de quienes están de 69 para abajo. El resultado que obtenemos dice que la variable que se analiza es by ment, el parámetro que se estima es la proporción de quienes tienen puntaje menores o iguales a 69, 4% es la proporción muestral y el intervalo va del 2 al 5%. Hay una certeza del 95% que el intervalo que está entre el 2 y el 5% contenga a la verdadera proporción poblacional de niños con desarrollo mental significativamente demorado. La operación equivalente realizada sobre la otra escala de motor sin cambiar esto, nuevamente acá se trata de la proporción de quienes tienen puntajes por debajo de 69, da un resultado que es 1% solamente en la muestra. El límite inferior acá está expresado de una manera muy particular